Ok, pueden ir tomando sus asientos. Siempre es un placer para mí estar aquí con la oportunidad de compartir desde la palabra de Dios y ver mucha gente que conozco, ver otras caras nuevas también. Bienvenidos a Grace en Español. Si no he tenido la oportunidad de conocerlos, mi nombre es Robbie. Tengo la oportunidad de compartir desde la palabra hoy. Entonces voy a orar y vamos a entrar en el texto. Señor, ponemos este tiempo en tus manos porque sabemos que esto viene de ti, no por quienes somos nosotros, sino porque estamos enfocados en tu palabra. Y esa es tu palabra inspirada, eterna, que tiene el poder de entrar en nuestros corazones, convencernos de nuestro pecado, de nuestras ideas erradas y también ofrecernos esperanza. Entonces yo pido que hoy sea un día donde podemos internalizar esta palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que nos has llamado a vivir, lo que nos has dado a hacer. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, pueden ir en sus Biblias a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, vamos a empezar con el versículo 16. Antes de empezar ahí, aquí quería llamarles la atención a algo que estamos haciendo. Hemos recientemente formado una asociación o una relación, mejor, una relación con un grupo de iglesias en Israel. Ese grupo de iglesias son 18 diferentes iglesias que se encuentran en la región de Galilea de Nazaret, de donde viene nuestro Señor, y es una asociación de iglesias formadas por árabes palestinos. Entonces ellos realmente son una minoría dentro de una minoría dentro de una minoría, porque no son judíos, pero son árabes, pero no son musulmanes, son cristianos, y entonces realmente la vida es muy difícil para ellos de muchos diferentes lados, ambos religiosamente y de etnicidad. Entonces nosotros estamos desarrollando esa relación con 18 diferentes iglesias allá. Esta semana que viene va a ir un grupo de Grace Church. Y van a ir y van a ayudar es como una conferencia para todos los jóvenes que pertenecen a esas 18 diferentes iglesias. Entonces vamos a ir y mandar a algunos de nuestros jóvenes para que estén allá, para ayudar en lo que sea. Y vamos a pedir que ustedes estén orando por ellos. No sabemos cómo va a salir toda esa relación que tenemos con ellos. Lo que sí sabemos es que parece que Dios está abriendo las puertas para compartir en esa oportunidad, y nosotros también queremos apoyar con oración en todo eso. Incluso uno de los jóvenes que es de allá, él ha estado con nosotros los últimos 2 veranos como interino, no, eso no es la palabra, como internado, tal vez es la palabra, residente, ayudando con la iglesia. Y una de las dificultades que tienen es que por la vida ser tan difícil allá, muchos de los jóvenes, y ellos son muy capaces, muy habilidosos, muy inteligentes, apenas tienen una oportunidad, van a Europa o vienen a Estados Unidos, y entonces pierden la siguiente generación en los que están dirigiendo y liderando esas iglesias y dentro de esa comunidad. Y queremos que ellos ven y queremos darles una visión de qué es lo que significa si ellos se quedan, creen autenticidad, una comunidad auténtica de jóvenes que pueden crecer y seguir expandiendo la misión, el reino de Dios dentro de esa población. Entonces vamos a ver cómo Dios nos utiliza a nosotros y todo lo que nosotros también podemos aprender de ellos, porque realmente es impresionante y nos humilla a veces a ver las pruebas que ellos están pasando y ver también la fe que tienen en Cristo y lo que Dios está haciendo allá. Entonces pueden estar orando por eso. Ok, Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. El otro día yo estaba corriendo, de vez en cuando me gusta hacer un poco de ejercicio, iba corriendo, sentí un pop aquí en la pierna, y yo por ser, no, yo soy joven y fuerte, voy a seguir, y entonces todo bien. Yo sabía que algo había pasado,
Pero no hice caso, obviamente. Me invitaron a jugar fútbol en la tarde. Y yo, sí, yo puedo. No me esfuerzo tanto. Y obviamente con mi competitividad, las ganas de competencia, no llegué al final del partido. Pero fue muy impresionante porque después del partido hablé con uno de los otros jugadores y yo le dije, wow, es rarísimo porque en mi mente yo tengo todas las ganas de llegarle a la bola, pero físicamente no puedo. Yo estoy limitado por eso. Entonces en mi mente tenía el deseo, en mi mente podía, físicamente no podía. Entonces hay un desenlace, algo que no está conectando entre lo que es la realidad física y los deseos de uno. Y creo que cuando vemos Eclesiastés, especialmente verla hacia la semana atrás con Gerson, cuando él habló de que Dios ha puesto una eternidad o la eternidad en nuestros corazones, pero estamos expuestos a la realidad de la muerte, a la finitud de la vida aquí en la tierra, y nosotros sabemos. Tenemos los deseos, sentimos que hay algo más allá que lo que estamos experimentando aquí en este mundo, pero hay ese desconecte, hay un desenlace entre lo que experimentamos, lo que examinamos y miramos y veamos aquí, lo que vemos en este mundo y esta realidad y la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Son límites, pero a veces no solamente son límites como vimos la semana pasada con el tiempo y todo eso, pero también son amenazas a quienes somos como seres humanos. Es una condición humana que todos nosotros experimentamos. Y de eso se va a tratar y sigue hablando el predicador, el maestro que encontramos en Eclesiastés, donde él está muy claro en cuál es nuestra realidad de la condición humana. Y es el opuesto de lo que normalmente nuestra cultura tiende a ver y tiende a hablar. Vivimos en una cultura que lo que nos quiere presentar es una distracción a la realidad. Recién alguien nos estaba visitando y con la hija pequeña nunca dice la palabra morir, solo dice que esa persona ya no vive. Y entonces cuando tal vez yo digo la palabra muerte, ella, no usa esa palabra. Y yo, bueno, es una realidad y esa es la cultura donde nosotros vivimos, donde tendemos a crear una burbuja donde eso no es real, pero la realidad de nuestra existencia es, hay finitud a la vida. Entonces eso es lo que el predicador Salomón aquí quiere seguir aclarando a nuestras mentes. Entonces vamos a ver dos partes de ese pasaje. Uno se va a tratar de las injusticias que existen en nuestro mundo y la otra parte él sigue hablando de la muerte. Entonces vamos a empezar con el versículo 16 donde él empieza con las injusticias. También noté, eso es él hablando, que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Entonces él empieza hablando, bajo el sol, eso no es un lugar geográfico, puede ser, pero también está hablando de los ritmos de la vida. Mientras que está subiendo, amaneciendo el sol y poniendo el sol, en ese tiempo la maldad está presente aún en el juzgado. No sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños o si tienen hijos, que es una de esas frases que siempre decimos, eso no es justo, ¿verdad? ¿Y qué decían nuestros papás? El mundo no es justo, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta, pero es una realidad. Es un excelente ejemplo de lo que él está diciendo. Si estamos en este mundo, bajo de este sol, bajo de ese tiempo, la maldad está presente y las injusticias están presentes. Él llega al punto de decir que aún el lugar, el juzgado, el tribunal, aún el lugar que es creado para que haya justicia, aún eso está torcido. Aún ahí está presente la injusticia en un mundo que está lleno de corrupción y injusticias. Aún en los lugares donde deberíamos de encontrar justicia, encontramos injusticia.
Creo que muchos de nosotros podemos aún pensar en nuestras propias vidas, en las vidas de las personas alrededor de nosotros y decir, cuando yo buscaba justicia, cuando yo buscaba protección, no me protegieron, me abusaron. No me cubrieron con una buena autoridad, más bien experimenté injusticias en mi vida. Y nosotros podemos entender que bajo el sol, en este mundo, en este tiempo, encontramos el opuesto, encontramos la maldad en vez de la justicia. Y lo que eso revela para nosotros en realidad es que aún mientras que estamos en este mundo, nunca vamos a encontrar justicia perfecta. Expone en nosotros que sí tenemos un deseo para justicia, pero no lo encontramos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene ese sentido? Si eso es todo lo que nosotros conocemos, ¿cómo es que yo aún sé que es justicia? Porque si según lo que dicen los científicos, yo soy un resultado de muchos accidentes alrededor a través de 4 billones de años, entonces el sentido de justicia no debe ni existir en nosotros, más allá de lo que la sociedad nos pone aquí. Pero si tú ves el mundo natural, no vas a encontrar los animales buscando venganza o justicia. Entonces cuando el hijo del búfalo es comido por un león, el papá no anda ahí diciendo, hey, yo estoy buscando justicia, eso fue una injusticia. O cuando uno ve en National Geographic todos los cebras que están tratando de cruzar, viene el cocodrilo, agarra a uno, no todos están diciendo, no, es asesinato, ¿verdad? Ellos no están diciendo eso. O cuando hay un tsunami o un huracán enorme, la naturaleza, después de que eso destruye un montón de cosas, la naturaleza no está diciendo que eso fue una injusticia, pero en nosotros, porque somos diferentes que el resto de la creación, tenemos la imagen de Dios en nosotros, Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, entonces nosotros sí sabemos, entendemos, hay algo que no está bien aquí. Hay algo que no está bien aquí, lo reconocemos y lo queremos. Y entonces buscamos justicia cuando vemos robo. Buscamos justicia cuando vemos que las leyes son violadas. Buscamos justicia cuando alguien mata a otra persona. Tenemos frases como derechos humanos. Tenemos frases como la justicia social. Entonces eso revela de algún modo que nosotros somos diferentes que el resto de la creación y es porque llevamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Igual, Él dice, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. La frase ahí, Él está diciendo, bajo el sol la maldad está presente y después es una exclamación, injusticias, es lo que dice. Y eso debe ser nuestra reacción cuando vemos que algo está pasando. Lo que nosotros deberíamos de sentir es injusticia, injusticia. Si uno va al final del pasaje, entonces ese pasaje empieza con eso y termina con la misma idea. Entonces uno va al capítulo 4, versículo 1 y él habla de la opresión que viene de la justicia. Y él dice, además observé toda opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Yo cuando recién llegué a Costa Rica viví con una familia y ellos me estaban enseñando español y todo eso. Pero ellos estaban involucrados en un ministerio que construía casas prefabricadas para viviendas en los precarios de una parte de San José, del centro de Costa Rica, la ciudad de Costa Rica. Y entonces un día me llevaron allá y me dijeron, hey Robbie, lo que tienes que hacer es ir a cada casa y tomar notas, solo escucha la historia de ellos. Ahora, yo tenía como 19 años, venía de Estados Unidos, entonces yo por mi trasfondo de nacer en la India y todo eso, yo había visto eso, pero en realidad mi niñez fue muy común aquí entre Estados Unidos. Pero entonces yo me senté y empecé a escuchar las historias y tomar las notas y al final del día yo estaba súper frustrado y yo no entendía por qué. Pero eventualmente me di cuenta, es porque yo no podía hacer nada para ayudarlos.
Es simplemente la realidad que vivían. Y entonces muchas veces cuando venimos de, por ejemplo, este país, nosotros podemos ver eso y decir, ¿por qué no se resuelven esos problemas? O esos problemas de ellos porque ellos han tomado muchas decisiones malas en su responsabilidad personal. Puede ser que sí, puede ser que no. Igual hay sistemas de corrupción y injusticias y todos nosotros que venimos de otros países lo hemos visto. Y el gran problema es que no lo podemos resolver. Si uno ve la cantidad de dinero que se manda, por ejemplo, a África todos los años, billones de dólares y no ha resuelto los problemas, no es algo simplemente de economía, no es tampoco algo de simplemente la política, no es simplemente la educación. Ahora, si esas cosas podemos mejorar, excelente. Pero hay algo más profundo a eso. Él dice, los oprimidos sufren en eso, hay injusticia en cada nivel. Y él termina diciendo, entonces llegué a la conclusión que los muertos están mejor que los vivos. Pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Él dice, y lo que está haciendo es tratando de hundirnos tanto en la realidad de esa verdad para que nosotros podamos empezar a ver, nosotros no tenemos la respuesta. Y él dice, los muertos están mejor que los vivos porque ya no están experimentando la depresión y la injusticia. Y los que nunca nacen, eso es aún mejor para ellos porque nunca tuvieron que experimentar eso. Él no está diciendo que, no está hablando de aborto ni nada de eso de, es mejor que de dejar un bebé morir. Lo que está diciendo es que mejor que nunca no existe porque en este mundo hay tanta injusticia y tanta opresión. Entonces en eso tenemos que entender, es una profanación a la creación, nuestra corrupción y injusticias que vemos en este mundo. Muchas veces cuando buscamos justicia lo que recibimos es lo opuesto. Entonces el autor está indignado, está frustrado, pero a la vez nos apunta hacia Dios, nos señala a Dios. Él dice, me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Sí, todos estamos en posiciones vulnerables, sí, todos estamos en posiciones de pobres delante de todo lo que está pasando, pero alguien que está fuera de la creación, alguien nos va a dar justicia. Y él dice que es Dios. Y si eso es cierto, entonces significa que algún día nosotros podemos ver hacia la justicia real y verdadera. Entonces, eso es el ánimo para nosotros. Yo no puedo resolver el problema, ustedes no pueden resolver el problema, todo lo que creamos en esa sociedad no resuelve el problema, pero Dios algún día sí. Entonces, ¿qué es lo que eso significa para nosotros? Primero significa que confiamos que algún día sí habrá justicia. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos sentido ese sentir de injusticia. Sé que algo que ha pasado dentro de la familia, algo que ha pasado en su trabajo, en la iglesia, entre esposos, entre sus papás. Hemos sentido eso, aún entre la ley y otros, el gobierno, lo que sea. Hemos sentido eso y hemos sentido que no, ahora yo no he podido encontrar justicia. Y Él está diciendo, algún día Dios lo va a traer. Está fuera de nuestras manos, pero Dios se va a encargar de eso. Y ahora, por un lado, las personas dicen, no, Dios es solo amor y gracia. Pero también nosotros decimos, no, Él es justo. En los últimos meses he estado leyendo a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Es constante el mensaje. Dios va a juzgar. Y debe traer temor a nuestros corazones cuando vemos a Dios de esa manera también. Un temor donde porque Él está declarando, yo voy a dar juicio a todo lo que necesita. Porque viven en un mundo injusto. Entonces, por un lado, nosotros decimos, sí, requerimos justicia a esa persona que mató a otro, pero Dios no ejerce su juicio sobre mí en mis fallos, porque eso no quiero experimentar.
La realidad es que aún hay situaciones en este mundo que tú y yo participamos que no son justos. Es justo que tú y yo tenemos todo lo que tenemos aquí, toda la comida que quisiéramos comer aquí y hay otras en el mundo que no. Es justo que algunos niños crecen en hogares con mucho amor y cuidado y otros crecen en la calle. Es justo que le hacen bullying a su hijo en la escuela o aún como estamos viendo aquí en este país que hay una amenaza de muerte en las escuelas simplemente porque alguien se enoja y entra con un arma. Nada de eso es justo. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Algún día Dios viene a justificar. Y la razón que se puede hacer eso es por lo que Él ha cumplido en Jesús. Si uno lee Romanos, uno lee todo lo que Dios ha hecho para traer justificación a nosotros, donde los injustos llegan a ser justos por la muerte del justo que no lo merecía y ahora nosotros que lo merecemos lo recibimos. Y ahora vamos a hablar más de eso, pero ese es el llamado de nuestros corazones. Necesitamos justicia, necesitamos junto con eso justificación, porque nosotros participamos aún en esas injusticias de la vida. Entonces Dios va a proveer eso. Pero también significa que nosotros buscamos justicia aún en este mundo. Si somos seguidores de Cristo, queremos seguir a Dios en su querer y deseo de justicia. Y parte de eso es que nosotros queremos buscar justicia. Y no estamos hablando de justicia en términos de venganza o algo así. Estamos hablando de que vamos a tener los valores y nosotros vamos a ser justos en lo que podemos hacer. No significa que vamos a ser perfectos porque no, en este mundo no lo vamos a hacer. Pero significa que, esa es la meta. En mi trabajo, si me pagan esto, yo voy a trabajar duro porque eso es lo justo. Si somos jefes, entonces queremos pagar bien a nuestros empleados porque ellos están haciendo un trabajo bien. No estamos aprovechando de otras personas, no estamos oprimiendo a otras personas. Enseñamos a nuestros hijos a proteger los que están alrededor de ellos. Exponemos las injusticias del mundo a la vista para crear conciencia, para que tal vez podemos entrar en eso y a la vez ofrecer esperanza para ellos. Entonces, sí, Dios está trabajando en eso y Él lo va a hacer. Y solo porque no lo vemos ahora no significa que Él es inactivo en lo que está haciendo. Más bien, Dios está simplemente siendo paciente con nosotros, con todos nosotros. Porque si no fuera por esa paciencia y amor, no tendríamos chance. Pero nosotros también nos activamos para poder exponer esas injusticias delante de otros. Y confiamos entonces que Dios sabe la mejor manera de lidiar con eso. Él conoce qué es lo que eso merece. Si Él es más justo que yo, entonces Él sabe exactamente lo que esa justicia merece, mucho mejor que yo. Él siendo soberano como vimos la semana pasada, Él nos va a cuidar porque Él es nuestro pastor también y eventualmente lo vemos como nuestro Salvador en todo eso. Entonces, empezamos así, usando la perspectiva del predicador aquí, empezamos a ver la realidad como Dios lo ve. Las injusticias, la opresión, y cuando captamos una imagen de esa visión, ahí es donde es lo que nosotros debe de motivar a ver hacia Dios y hacia alguien fuera de nosotros para eso, con la esperanza de que algún día va a existir donde hay una realidad donde hay justicia de todo. Entonces, eso es en cuanto a la justicia y opresión. Él sigue en la siguiente parte del pasaje, versículos 18 al 20. Dice así: también reflexioné acerca de la condición humana. Esa es una condición compartida. Cada ser humano tiene esa condición. Sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos. Entonces, esa es una condición humana que tal vez no es tan claro, pero Dios nos hace ver que somos como. ¿Cuál es la condición humana que Él nos hace ver?
que somos como los animales. Entonces, en cuanto a la justicia e injusticia, no somos como los animales, pero hay una realidad donde sí somos como el resto de la creación. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo, ¿cuál es? Destino. Esa es la condición humana. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. De polvo vienen y al polvo vuelven. Muchas gracias por todo el ánimo, Salomón. Mi hija Emma, a ella le encantan los animales. Eso viene de mí. Entonces, hemos tenido todo un zoológico en la casa. De lo que sea, de lo que atrapamos afuera y lo que los conejitos y todo tipo de animales pequeños y geckos y reptiles y pajaritos y gatos y perros y todo. Pero cuando uno tiene animales también hay vida, también se experimenta la muerte. Entonces, con todo el gozo de poder tener todos esos animales, también hay tiempos cuando hay que ir y enterrar animales. Tal vez un perrito, un cachorrito no sobrevivió, nació mal y uno tiene que dormirlo y después enterrarlo. Y en esas veces yo lo hago con Emma y a veces con la familia y yo les digo, hay una realidad para toda criatura, para toda la creación. Y es eso que es finito, no dura, no es eterno. Donde hay vida en este mundo, también hay muerte. Entonces el predicador dice, eso es algo que Dios nos tiene que hacer ver. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos gusta pensar y elevarnos al lugar de Dios y pensar que eso no nos afecta. Es impresionante cuando uno vuelve a Génesis capítulo 3. Viene Satanás y le dice a Eva, ustedes pueden ser como Dios. Es lo que le ofreció y desde entonces nosotros, eso es parte de nuestro corazón y tendemos, como mencioné antes, de dibujar o crear esa burbuja alrededor de nosotros donde ignoramos la realidad. Y Él dice, no, Dios prueba delante de ustedes que ustedes también terminen igual como los otros animales en la tierra, igual como el resto de la creación. Entonces, una vez más, Él está subrayando la diferencia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios como el creador y quiénes somos nosotros como la creación? Y tenemos que evitar de intentar elevarnos constantemente como dioses de nuestras propias vidas. La muerte enfrente a todos. Una de las líneas de mi película favorita, Gladiador, es la muerte sonríe a todos. Pero esa idea lo que hace es nos reorienta, nos reubica quiénes somos nosotros delante de Dios. Nos pone en el lugar correcto, que somos creación, somos finitos. Y lo que hace es humillar nuestro pensamiento para separarnos de esas ideas que yo sí estoy en control, yo sí soy el capitán de mi destino, yo sí dirijo donde yo voy en mi vida. Y Él dice 5 veces, usa la misma palabra, en realidad la palabra todos, pero es ambos, y aquí todos del pueblo vienen y todos del pueblo vuelven. Y yo sé que obviamente nosotros tenemos eso como sentido común, ¿verdad? No hay ninguna persona, bueno, solo una persona, Cristo, pero no hay ninguna persona fuera de Él que Dios no ha actuado de alguna manera, que no ha experimentado la muerte. Ahora mismo hay casi 8 billones de personas en este planeta y en 100 años, digamos, todos van a estar muertos. Y a través de toda la historia, eso es parte. Sin embargo, entonces lo conocemos, lo tenemos aquí, pero no vivimos así. Nosotros vivimos como si nosotros fuéramos dioses de nuestras propias vidas. La meta de nuestras vidas muchas veces es seguir extendiendo la vida que nosotros tenemos y haciendo lo que nosotros queremos. Es buscar nuestra propia satisfacción, es tener control y poder sobre todo lo que está pasando.
Y olvidamos de, no, yo soy dependiente en el Creador porque yo soy una creación. Entonces Él dice, ambos terminan en el mismo lugar, del polvo vienen y al polvo vuelven. El versículo 21, Él dice algo aún más fuerte. No pueden leer ahí. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Ahora, el punto de esa frase no es decir, tienes esperanza de tener tu perrito en el cielo contigo. Eso no es el punto de lo que Él está diciendo. El punto de lo que Él está diciendo es que somos tan limitados que nosotros ni de fijo sabemos qué es lo que va a pasar después. Sabemos que hay muerte, pero todo lo que pasa después, por nosotros mismos, no sabemos qué es lo que pasa ahí. Cuando una planta muere, cuando un árbol cae, cuando hay cosas de la selva que se destruye, cuando animales mueren, cuando nosotros morimos, en realidad no sabemos mucho más allá que volvemos al polvo. Pero en la parte espiritual y todo eso, Él dice, nosotros no podemos observar eso. Por eso llegamos a Romanos 8 y dice que toda la creación está gimiendo en esperanza para algo más, porque sabemos en nosotros hay algo más allá, pero no sabemos, no estamos seguros en eso. Es por eso cuando leemos las Escrituras y ponemos nuestra fe en que sí hay algo más que pasa, porque Jesús nos va a resucitar. Pero no importa su ideología o la religión que tú sigues, igual tienes que tener fe que algo va a pasar. Aún los ateos tienen que tener fe que no va a pasar nada, pero ellos no están seguros de eso. Los hindúes tienen que tener fe que van a reencarnar. Los musulmanes tienen que tener fe que van hacia el paraíso. No importa lo que tú crees, igual es una fe que tiene que formar qué es lo que tú piensas después de la muerte, porque como Él dice aquí, nadie puede demostrar de fijo lo que pasa después. Obviamente nosotros como creyentes ofrecemos lo que yo creo que es la realidad correcta, la verdad correcta. Porque llegamos y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que viene atrás de mí va a tener vida eterna. Es impresionante porque cuando uno va a Juan capítulo 11 y Lázaro está enfermo y muere. Y antes de Jesús ir y visitar a Lázaro en la tumba, Él estaba hablando con las hermanas María y Marta. Y eso es cuando Él dice esa frase, yo soy la resurrección. Y después Él va y demuestra eso. Y llega a la tumba y dice en las Escrituras que Él se enoja por ver lo que está pasando. ¿Por qué está enojado? Por la muerte. Y dice que es tan enojado que Él empieza a llorar. Y en ese momento, obviamente, Él sabe qué es lo que va a hacer. Resucitar a Lázaro. Pero Él está enojado, Él está llorando por lo que es la muerte. Entonces Él hace esa frase, Él dice esa frase, yo soy la resurrección. Y después resucita a alguien de la muerte. Y lo que estamos viendo es que Él tiene poder aún más allá que la muerte. Que ofrece una esperanza más allá. Nosotros no podemos resolver el problema de la muerte. Jesús lo hizo. Lo hizo a través de su muerte, su resurrección, y ahora lo ofrece a nosotros mismos. Entonces sí, como creyentes aquí en este mundo vemos la finalidad que es la muerte, pero tenemos la esperanza que no es el fin. Porque en Cristo hay resurrección. Es en Cristo que tenemos lo que Pablo dice, el poder de Dios. La muerte no es el final. Pero ¿cómo vivimos? Si todo eso es cierto, ¿cómo vivimos? Si Él termina una vez más con esa frase que tenemos como 5 veces a través de todo el libro. Entonces me di cuenta que no hay nada mejor, es esa frase, no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Eso es nuestro destino. Y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. En realidad es una pregunta que Él está diciendo, porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después
de eso. Entonces Él dice, si esa es nuestra realidad, que va hacia el fin, entonces dejen de gastar toda su vida esforzándose constantemente para lograr algo que no puedes lograr. Estén tranquilos, contentos con lo que están haciendo. Vive su vida porque es un regalo de Dios que vimos hace un par de semanas, con la esperanza que Dios está haciendo algo. Porque ustedes no pueden hacer nada y ustedes no pueden responder a la muerte y las injusticias, la opresión que vivimos y experimentamos en el mundo. Pero hace esa pregunta, ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? ¿Después de la vida? Bueno, la respuesta es Jesús. Jesús nos hace ver qué es la resurrección. Jesús nos hace ver que es un mundo lleno de justicias. Jesús nos hace ver eso. Entonces, al pensar en eso, creo que hay varias ideas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Primero, volviendo a lo que Gerson estaba hablando la semana pasada, siempre hay esa distinción entre Dios y su creación, entre creador y nosotros como criaturas. Es Dios quien es soberano, entonces podemos confiar en Él. Todo lo que hemos visto a través de la historia del mundo, los gobiernos, los hombres y mujeres poderosos, los políticos, todos los movimientos del país y todo eso, al final del día es Dios quien es la figura central a todo lo que está pasando en este mundo, porque Él está fuera de este mundo. Él es quien está avanzando el tiempo hacia sus propósitos y nosotros necesitamos confiar en eso. No tenemos control sobre eso. Entonces no podemos ligarnos simplemente con ideas políticas o con ciertas iniciativas que nosotros pensamos que eso sí va a corregir todo lo que vemos en el mundo. Queremos ayudar, nos metemos en los asuntos de justicia, pero no podemos poner nuestra esperanza en esas cosas. Es Dios. Podemos planear, podemos manipular, podemos tramar lo que queremos, pero los planes de Dios son los planes que van a seguir hacia adelante. Por eso Él dice, vive sus vidas tranquilos, confía en Dios, disfruta lo que Él te ha dado y sigue viviendo su vida en una manera que honra a Él. Porque somos como, en ese sentido, somos como el resto de la creación. La vida va a terminar. Entonces, vemos esa realidad y volvemos una vez más a Cristo. Cuando Él dice, aprovecha, no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. La frase es esa, no sé si han escuchado la frase en latín de carpe diem, tomar el día, aprovechar del día. No es la idea secular de, ok, entonces voy a aprovechar de mi momento ahora y voy a disfrutar con todo lo que tengo. Tal vez es más conocido para los jóvenes de YOLO, ¿verdad? Solo vivo una vez. Eso no es la idea. La idea es, no, yo voy a aprovechar del tiempo que Dios me ha dado para vivir de una manera para Él. Sí, vivimos solo una vez, pero no es eso de consumir, porque solo vivo solo una vez, es de dar y es de vivir mi vida para Él. Y por eso es Jesús. Jesús resuelve aún el problema de la justicia, la opresión y también de la muerte. Esos dos grandes temas que vimos hoy en el texto, Jesús es quien lo hace. Dice que la justicia de Dios se vio en Cristo a través de su propiciación. Es la idea de que Jesús tomó toda la injusticia del mundo y tomó la ira justa de Dios, se derramó sobre Él para que nosotros no tenemos que experimentar eso. Tomó nuestro lugar. Entonces, cuando vemos a Él en la cruz, lo que Él está sufriendo es lo que nosotros merecemos. Él no lo merecía, pero estamos experimentando ambos el amor de Dios, porque Él dio su Hijo para cubrirnos y tomar nuestro lugar, pero también estamos viendo la justicia de Dios, porque Él tiene que ser justo y tiene que derramar su justicia sobre la injusticia del mundo. Y Cristo encontramos en el medio de los dos. Por eso el versículo tan conocido, por tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo para darnos vida eterna.
tú y yo tenemos aún la oportunidad de vida eterna, algo más allá, porque Dios, más allá que la muerte, porque Dios tomó la justicia en sus manos y ahora Él está siendo paciente. Entonces, hermanos y hermanas, aprovechamos del tiempo que Dios nos ha dado. Y yo sé que es fácil distraernos con todas las diferentes opciones que tenemos hoy en día. Pero es en eso, es en Cristo que encontramos justicia, que encontramos vida eterna. Y la razón que quiero decir eso hoy es esto. Podemos leer versículos así, podemos leer Eclesiastés así, y eso nos puede mover todos los cimientos y decir, ¿por qué voy a vivir? Entonces eso es súper deprimente. Pero lo que yo quiero y lo que creo que ustedes deberían entender, lo que yo necesito entender es esto. Que cuando realmente entendemos qué es lo que Él está diciendo, eso nos motiva a ver a Jesús como Él de verdad es. No vamos a entender todo el evangelio completo a menos entendemos cuáles son las malas noticias de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros vemos en esas escrituras. Que Dios nos dé la claridad, que abre nuestros ojos para que nosotros podamos entender esa realidad en nuestras vidas. Entonces, esta semana les animo. Su día a día, lo que están haciendo, ¿cómo es que esa realidad de injusticias y la muerte que enfrenta, cómo es que eso te puede empujar, a animar a vivir una vida que sigue a Cristo, que responde a esos problemas? Y cómo tú puedes ofrecer eso a las personas que están en sus trabajos, a sus familias, su esposa, sus hijos, los compañeros de sus clases, lo que sea. Yo sé que están empezando la escuela esta semana. ¿Cómo es que ustedes pueden vivir esa esperanza? Porque si no, la gente no tiene. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos revela cosas que sin esto no lo entendemos. Sin tu palabra, sin las dificultades que nos pones en nuestras vidas, Señor, no reconocemos lo limitados que somos. No reconocemos lo finitos que somos, lo mortales que somos. Entonces, gracias, Señor, por ese recordatorio que no somos inmortal y por eso tenemos que poner nuestra esperanza en ti. Yo pido por cada uno de nosotros que fallamos, me incluyo yo, fallamos tantas veces en nuestras vidas. Yo pido que nosotros podamos recordar esas realidades. Cuando vemos alrededor y vemos las injusticias, cuando vemos la dificultad, la destrucción, la muerte que está todo alrededor de nosotros, Señor, yo pido que no lo ignoremos, que no salimos de eso, sino que podemos entrar en esas situaciones y ofrecer esperanza. Una esperanza que tú eres la resurrección, tú eres la vida, tú eres, como dijo Pablo, la justicia de Dios. Cambia nuestros corazones, Señor. Confesamos nuestro pecado. Arrepentimos de nuestras acciones y queremos seguirte a ti. Es en tu nombre que oramos. Amén.